noches para todos los presentes. Hoy vamos a continuar con el estudio de Juan 4, 25 al 42 para culminar la conversación que hubo entre Jesús y la mujer samaritana. Si es que tienen sus Biblias, entonces pueden ir buscando el pasaje, también anotando Juan 4, 25 al 42 para leer todo junto. Es una continuación de lo que ya se estuvo dando y esta sería la última parte ya. Si es que tienen todos, entonces podemos leer. Dice el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, aún el que siembra, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es un poco largo, ¿verdad? De hecho, todo el relato, ¿verdad?, de la conversación entre la mujer samaritana y Jesús es un poco largo, pero aún así si nosotros estudiamos el contexto y los detalles que da también en esta narración, podemos ver que la conversación sucede en el lapso en que los discípulos se van a comprar comida en la ciudad. Y eso no es cosa de un rato, ¿verdad? No es cosa de 5 o de 10 minutos. Entonces muchas cosas habrá hablado Jesús con esa mujer en todo ese tiempo, ¿verdad?, que los discípulos estuvieron ausentes. Pero aquí lo más importante está plasmado entonces en la Escritura. En la primera parte vemos nosotros que la mujer se acerca, Jesús le pide agua y eso nosotros ya estuvimos desarrollando entonces a modo de recordatorio nada más, ¿verdad? Jesús le estaba tratando a ella de enseñar, digámosle, corregir un poco su teología, ¿verdad? De poder también dar en evidencia que Él conocía todas las cosas acerca de ella, conocía su vida, conocía su pasado, conoce su presente, ¿verdad? Le enseñó cuál era la verdadera adoración, porque ella, a pesar de la vida que llevaba, la Biblia no da mucho énfasis ni muchos detalles en qué específicamente se trataba, ¿verdad?, la vida, pero era una vida un poco, digámosle, un poco como para cuestionar un poco, ¿verdad? Es una vida cuestionable, ¿verdad? Llevaba una doble vida. Y la adoración le estaba enseñando Jesús en capítulos anteriores que tenía que ser en espíritu y en verdad. Y ese en espíritu y en verdad no podía ser producido en un corazón que no haya sido renacido, ¿verdad? No haya nacido de nuevo. Entonces llegamos a la parte donde la mujer le dice, ¿verdad?, que sabe que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Vemos que ella hace, digámosle que directamente, ella
todo lo que ella estaba hablando con Jesús, directamente él lo estaba relacionando con la conversación del Mesías, ¿verdad? Vemos que ella sabía y quizás todo el pueblo también estaba al tanto, estaban pendientes de que iba a llegar un Mesías, ¿verdad? Ellos siendo samaritanos, ellos tenían ese conocimiento, ¿verdad? De la Escritura. Dice, las enseñanzas que la mujer acababa de recibir causaron en ella una profunda impresión, hasta el punto de que comenzó a pensar en el Mesías, aquel que cuando viniera les declararía todas las cosas. Y muy probablemente algo dentro de ella misma le estaba diciendo que de hecho aquel judío que se había acercado a ella para pedir agua junto al pozo de Jacob podía ser el Mesías que esperaban. Al fin y al cabo, no le había declarado con claridad cuál era su estado moral y además había dado explicación de todas sus dudas teológicas. Vemos entonces que ella directamente relacionó a Jesús con el Mesías, ¿verdad? ¿No será este el Mesías, verdad? Entonces le hace, digámosle que la conversación va por ese lado. Parece que en su mente y corazón comenzó a establecerse una conexión entre Jesús y el Mesías. De hecho, así se planteó a los samaritanos de la ciudad un poco más tarde, en el capítulo 29, ¿verdad? Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En aquella época, ¿verdad? Nosotros ya estuvimos también hablando en otros estudios también de que los profetas de aquella época eran siempre tratados como videntes, ¿verdad? Nosotros vemos también en el Antiguo Testamento historias, ¿verdad? De que Dios le revela a los profetas, ¿verdad? La vida privada de las personas, sus problemas, también su pasado, su futuro, ¿verdad? ¿Qué va a acontecer con su vida? Entonces ellos tenían presente ese concepto. Entonces directamente relacionó con un profeta, ¿verdad? Alguien enviado de Dios a Jesús. En cualquier caso, a la mujer no le quedó ninguna duda sobre este asunto cuando Jesús mismo le declaró que él era el Mesías. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces tranquilamente no lo tomó mal, tampoco le tomó de sorpresa, porque la conversación ya estaba encaminado hacia ese punto, ¿verdad? Jesús le declara directamente, yo soy el Mesías. Debemos detenernos un momento en este punto porque esta es la única ocasión en que nuestro Señor hizo una manifestación tan clara de su naturaleza y su misión mesiánica, y nos sorprende que eligiera para ello a una mujer samaritana e inmoral. Por esto es lo que Jesús dijo, podemos encontrar eso en Mateo 11, 25, 26, si pueden buscar en sus Biblias. Mateo 11, 25 al 26. Si es que alguien lo encontró, entonces puede leer bien fuerte. Mateo 11, 25 y 26. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Vemos entonces de que Jesús escoge a una mujer, ¿verdad? Con un pasado, una vida cuestionable, para poder declararle que Él era el Mesías. No escogió a Nicodemo en noches anteriores para declarar entonces quién era Él en realidad, ¿verdad? Tampoco buscó a un fariseo o a un escriba, ¿verdad? Buscó a una persona que realmente necesitaba y que le iba a ser útil, ¿verdad? Como decía también en otros pasajes, el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Que de lo vil y menospreciado escoge Dios, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios. Dice acá entonces que no le reveló a Nicodemo, el principal entre los judíos, tampoco lo hizo a los eruditos escribas, ni a los estrictos fariseos. Fue a una mujer de Samaria, ¿verdad? Por otro lado, también es importante considerar la forma exacta de esta declaración. Jesús dijo, yo soy. Por supuesto, gramaticalmente se sobreentiende que quería decir yo soy el Mesías, pero ningún conocedor del Pentateuco podría dejar de asociar estas palabras de Cristo con aquellas en las que Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiendo, en Éxodo 3, 13 al 14.
13 y 14. Podemos buscar también eso. Éxodo 3, 13 y 14 dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, la declaración de yo soy era directamente entonces asociado a la divinidad, ¿verdad? A alguien, a Dios Padre era asociado. Entonces, en ese momento cuando él dice yo soy el Mesías, estaba asociando entonces también con ese pasaje. De hecho, esta es la primera aparición de la expresión yo soy que Jesús usa muchas veces en el Evangelio de Juan para revelar su verdadera naturaleza. El otro versículo que dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. En el capítulo 27, en el versículo 27 mejor dicho. ¿Cuál fue la razón para que los discípulos se maravillaran de que Jesús estuviera hablando con una mujer? Bueno, en nuestra cultura esto puede ser muy normal, pero entre los judíos había un precepto rabínico que decía: nadie hable con una mujer en la calle, ni con su propia esposa. Y los discípulos consideraban a Jesús como un rabí, por lo tanto les pareció que estaba actuando por debajo de su dignidad. Sin embargo, ninguno le dijo nada debido al respeto y la reverencia que sentían por él. Vemos entonces de que ellos se maravillaron de que hablaran con una mujer. Vemos que esta mujer no solamente no era judía, era samaritana, ¿verdad? Nosotros vemos en los evangelios que muchos de los judíos utilizaban samaritano o expresiones como esas para declarar maldición o referirse a alguien como marginado de la sociedad, ¿verdad? Entonces los samaritanos eran muy despreciados por los judíos. Jesús no solamente estaba hablando con una mujer, era samaritano otra vez, ¿verdad? Y era entonces de una vida cuestionable, ¿verdad? Y vemos que ni con su propia esposa, aquellos entonces que estaban casados podían hablar en la calle, porque ellos tenían mucho en cuenta lo que la sociedad iba a decir, lo que la gente iba a decir. Entonces ellos trataban entonces con desprecio a las mujeres por las calles, los ignoraba totalmente. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Vemos en el versículo 28 eso. Mientras tanto, la mujer desapareció rápidamente de la escena y fue a la ciudad. El evangelista observa que dejó allí su cántaro, un detalle que es muy significativo. ¿Qué podemos pensar con este hecho? Una posibilidad es que la mujer dejara el cántaro para que Jesús bebiera agua. Al fin y al cabo, a pesar de la sed de Jesús y su petición, ella todavía no le había dado agua. Pero aunque esto es posible, seguramente dejó el cántaro allí con el propósito de llegar más rápidamente a la ciudad, puesto que, como a continuación veremos, había empezado a sentir la urgencia de comunicar a todos los descubrimientos que acababa de hacer. No es difícil entender que su corazón estaba rebosando de alegría por todo lo que había escuchado y por lo tanto llevar el cántaro con ella solo serviría para retrasarla. Por otro lado, era un claro indicio de que tenía la intención de regresar a donde estaba Jesús. Además, es interesante ver que de repente sus bienes materiales habían dejado de ser tan importantes como la persona de Jesús, una evidencia importante de que la semilla sembrada en ella por el Señor estaba empezando a germinar. Y otra más de esto último fue la necesidad que repentinamente comenzó a tener de compartir con los habitantes de su ciudad las verdades que acababa de descubrir acerca de Jesús, el Salvador del mundo. Ante tantas maravillas no podía permanecer callada, y esto es también una hermosa prueba de la nueva vida en Cristo, dice. De eso vemos ahí que la mujer deja su cántaro y se va a la ciudad corriendo. Aquella quizás es el mismo grupo de personas o la misma ciudad o las mismas calles que ella quizás recorría cabizbajo, escondiéndose de la gente, tratando de cubrir quizás cosas, ¿verdad? Yo me imagino, más o menos la Biblia no relata, ¿verdad? Pero me imagino que hay otros escritores que dicen que se va ella justo a la hora donde se encuentra con Jesús, en esa hora, porque
era el momento en el que menos personas iban a ese lugar, entonces se iba a encontrar con menos gente. Ella se estaba escondiendo de la gente, ¿verdad? Se estaba escondiendo quizás de las habladurías, de que le señalen con el dedo, ¿verdad? De que le reprochen quizás su vida. Pero vemos acá que en versículos más adelante, cuando termina de hablar con Jesús y vienen sus discípulos, ella sale corriendo y se va a ese mismo pueblo de quien ella se estaba escondiendo, a esas mismas personas de quien ella estaba esperando no recibir un reproche, ¿verdad? Y se va con alegría esta vez, un cambio rotundo, ¿verdad? Vemos que ella inicia la conversación cabizbajo, quizás un poco despectivo, ¿verdad? Como le dice a Jesús, ¿verdad? Tipo en un tono, ¿por qué me estás hablando a mí si vos sos judío? ¿Verdad? Empieza a tratarle a Jesús despectivamente al principio, pero vemos que después, más adelante, cuando ella se da cuenta de que es el Mesías el que está hablando con ella, entonces su actitud cambia. La semilla que el Señor había plantado en su corazón empieza a germinar y ella entonces demuestra una alegría por el descubrimiento que había hecho, ¿verdad? Esto me hace recordar también de las parábolas que están en los evangelios, que decía que un hombre encuentra un tesoro y vende en un terreno y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno donde está ese tesoro, ¿verdad? Y empieza a festejar la adquisición que ha hecho, ¿verdad? Entonces, a eso me recuerda la actitud de esta mujer. Ella había encontrado un tesoro, o mejor dicho, este tesoro había venido hasta ella, ¿verdad? Entonces, una forma de llegar más rápido a la ciudad era dejando ahí su cántaro, ¿verdad? A servicio también de Jesús y de sus discípulos. Llega entonces a la ciudad y se nos relata lo que ella dice a la gente de ahí. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En la expresión venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Quizás la gente del pueblo sabía lo que ella hacía, ¿verdad? Gente más cercana iba a hacer un historial perfectamente de su vida, ¿verdad? Entonces dice, ¿no será este el Cristo? Ella hace una pregunta, ¿verdad? Abre una interrogación ahí y siembra una duda en las personas que están ahí alrededor. No se va y le dice, este es el Cristo. O le encontré al Mesías, vengan a verle. Ella siembra entonces una duda para que ellos mismos puedan descubrir por sí mismos. A partir de aquí tenemos el testimonio que la mujer dio a su ciudad acerca de Jesús. Es especialmente interesante notar la habilidad con la que se dirigió a sus paisanos. No adoptó una postura de superioridad afirmando haber encontrado al Cristo, sino que con una intuición femenina muy fina suscitó en ellos la curiosidad. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? También en este detalle podemos aprender mucho a la hora de dar testimonio a las otras personas. En cualquier caso, es indudable que la vida licenciosa de esta mujer tenía que ser bien conocida por la ciudad. Así que también era de esperar que no sería tomada muy en serio por sus conciudadanos. Sin embargo, ella adoptó la misma táctica que Felipe había usado con Natanael. Ven y ve. Eso encontramos en Juan 1:46, un estudio que ya habíamos hecho también. Entonces Natanael estaba supersticioso, vemos en ese relato, de que de bueno puede salir de Nazaret. Entonces, ¿qué le dice Felipe? Se empezó a discutir ahí con él. No, tampoco trató de convencerle en ese momento. También sembró una duda en él. Vení y ve vos mismo, a ver si vos podés entonces, si viendo, sintiendo, conversando con él, podés decir entonces si él no es el Mesías, ¿verdad? Evidentemente sus palabras no tendrían ninguna autoridad, y menos en temas espirituales, pero ella estaba segura de que si lograba poner en contacto a esas personas con Jesús, ellos mismos serían finalmente convencidos, como así ocurrió unos días después, ¿verdad? Vemos eso en el versículo 42. Qué hermoso ejemplo de un auténtico evangelista. La mujer no sabía mucho del evangelio, pero en su sencillez logró interesar a otros para que acudiera a Jesús. Esto entonces me hace pensar de cómo nosotros solemos acercarnos a aquellas personas que quizás tienen una doctrina errada, ¿verdad? O creen en algunas religiones que no están conformes a la Escritura.
le atropellamos diciendo eso está errado o eso está mal, o no tiene que ser así, tratando de corregir directamente, nos ayudamos que esas personas razonen, que esas personas busquen por sí mismos, descubran, investiguen por sí mismos, ¿verdad? Vemos que muchos de los ateos, ¿verdad? Esto entre paréntesis, muchos de los grandes ateos que han hecho quizás estudios exhaustivos, ¿verdad? de la escritura, tratando de encontrar errores, se han convertido al Evangelio, ¿verdad? Escribiendo libros, escribiendo muchos manuales que son de ayuda para muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Entonces ellos han hecho lo que esta mujer dice acá, no será este el Cristo, siembra una duda. Entonces ellos quizás iniciaron su búsqueda más bien del lado negativo, ¿verdad? Yo si encuentro algo, entonces podré refutar y echar todo el cristianismo para abajo, ¿verdad? Pero no fue así. Ellos encontraron entonces que el Evangelio era real, que Jesús sí fue real, ¿verdad? Y todo esto era real. Entonces ellos se convirtieron ellos entonces a Cristo, entregaron su vida a Jesús. Y esto es lo que hace también la mujer. En su sencillez, entonces, ella sabiendo su reputación, cómo la gente iba a tomar, quizás que ella hablara de Jesús o que tratara de enseñarles a ellos de teología, ¿verdad? Entonces ella buscó una forma de que ellos mismos se acercaran a Jesús. En el otro versículo dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Como recordaremos, mientras Jesús se quedó descansando junto al pozo, los discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Ahora, una vez que hubieron regresado, les extrañó que Jesús no quisiera comer. No lograba entenderlo, pero como siempre el Señor estaba intentando enseñarles algunas verdades importantes relacionadas con su reino. Con su comportamiento estaba poniendo de manifiesto la gran importancia que para él tenía el cumplimiento de la misión sagrada que le había sido encomendada por el Padre. Tal era así que llegó a decir, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una vez más estaba usando aspectos como el hambre y la sed física para ilustrar que la verdadera satisfacción de las necesidades más profundas del hombre se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Vemos entonces acá otro de los detalles de este relato. Jesús entonces, mientras estaba ahí descansando, mientras la mujer se va hasta la ciudad, sabemos que la ciudad del pozo es un poco alejado. Bien, él podía quedarse ahí un poquito, un momento a descansar, a comer, reponer fuerzas, ¿verdad? Pero él se niega rotundamente. Para nosotros es muy difícil de entender, porque nosotros anteponemos mucho nuestras necesidades antes entonces que las necesidades de los otros, o quizás el reino mismo, ¿verdad? Entonces somos un poco egoístas en ese sentido. Entonces nos cuesta entender la actitud de Jesús en esta parte del relato, porque Él entonces antepone la obra de Dios, la obra que el Padre le encomendó hacer, antes entonces de suplir sus necesidades físicas, ¿verdad? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dice. Ahora bien, tal vez podríamos pensar en este momento que no habría supuesto ningún inconveniente que él dedicara un poco de tiempo para comer. Al fin y al cabo la mujer se había ido y los samaritanos todavía iban a tardar un tiempo hasta que llegaran. ¿Por qué no aprovechar para reponer fuerzas mientras tanto? Es probable que a nosotros nos cueste entender su actitud, como estaba diciendo. Desgraciadamente pensar en hacer la voluntad del Padre normalmente encuentra en nosotros una fuente de resistencia, nada parecido a la delicia y el placer que suponía para Cristo. Cuando Él tenía delante la posibilidad de llevar el Evangelio a un perdido, se olvidaba del cansancio, la sed y el hambre. Jesús vivía por obedecer al Padre. O si nosotros pudiéramos decir sinceramente lo mismo. Perdón. La comida divina que sustentaba al Hijo consistía en hacer la voluntad del que le envió y en acabar su obra. Esto lo llevó a predicar el Evangelio a una mujer samaritana que también al resto de los samaritanos que en poco tiempo irían a su encuentro. Aún así, en último término, el hecho de acabar la obra encomendada por el Padre le llevaría a morir en una cruz por los pecadores, y fue en aquellos momentos donde se puso a prueba de la forma más intensa posible su devoción al Padre y su deseo
de hacer su voluntad sin importar el precio. En este sentido adquiere un valor especial. Las palabras con las que Jesús se dirige al Padre en el huerto de Getsemaní: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso encontramos en Marcos 14:36. Vemos entonces de que para Jesús era una delicia hacer la voluntad del Padre. Y eso también me lleva a analizar un poco en nuestra actualidad. ¿Será que nosotros tenemos esa misma actitud para con la obra? O quizás solamente venimos a la iglesia para servir cuando nos sobra un poquito de tiempo después de hacer todas las cosas para nosotros mismos, ¿verdad? Para satisfacer nuestros propios estómagos, ¿verdad? ¿Será que ponemos también de nuestra parte, aún con cansancio, aún con enfermedad, aún en tiempo y en destiempo, como dice también la Escritura, hacemos la voluntad del Padre o ponemos muchas excusas para eso, ¿verdad? Entonces, si nuestra delicia no está como está entonces enfocada la delicia de Cristo, entonces nos falta mucho todavía por crecer, ¿verdad? Porque si es que anhelamos ser como Jesús, que es nuestro modelo a seguir, entonces si es que ahora no hallamos delicia en lo que hacemos para el Padre, entonces nos falta mucho aún por crecer, por mejorar, por cambiar, ¿verdad? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero en ese momento acabar su obra implicaba atender a los samaritanos de la ciudad que estaban recibiendo el testimonio de la mujer. Y el Señor, que con su espera nos enseña la importancia de terminar lo que empezamos. Evidentemente los discípulos no comprendían la urgencia de la obra que el Señor estaba realizando. Por eso les citó un proverbio que ellos seguramente usaban en aquel tiempo. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El proverbio daba a entender que había un periodo de varios meses entre la siega y la siembra, por lo que se podía actuar sin prisas. Pero esto suena al tipo de excusas que nosotros ponemos habitualmente. Mis compañeros no tienen interés en Dios. Yo les hablaré en otro momento más oportuno. Debo conocerlos mejor antes de hablar. Aún no ha llegado el momento. Vemos entonces de que Jesús estaba pendiente de la llegada de estas personas que iban a venir movidos por la curiosidad de lo que la mujer les había dicho a ellos, ¿verdad? Jesús estaba expectante a eso. Estaba esperando, estaba entonces quizás imaginándose a esas personas bajando esas colinas, ¿verdad? Y llegando hasta donde Él está, ¿verdad? Tiempo y a destiempo haciendo la voluntad del Padre. Y muchos de nosotros quizás ponemos muchas excusas, como dice acá, ¿verdad? Mis compañeros no tienen interés en Dios. Yo les hablaré en otro momento más oportuno. Siempre buscamos el momento más oportuno para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Quizás cuando descanso un poco más, cuando me sobra un poquito de tiempo, voy a hacer esto cuando suceda esto, cuando suceda aquello. Llega ese momento y tampoco actuamos, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que aprovechar cualquier oportunidad, por más de que a nosotros nos quede en contramano, ¿verdad? Pero frente a esta actitud, el Señor veía que los campos ya estaban listos para la siega. Parece que imaginaba a los samaritanos que salían de la ciudad buscándole como espigas de trigo maduras, listos para la cosecha. Era el momento de aprovechar los efectos del testimonio de la mujer. Si se retrasaba el trabajo, se podía perder la cosecha. Esto nos enseña que hay que aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos da, porque puede que nunca vuelva. Entonces vemos acá que Jesús quería aprovechar el efecto que había hecho entonces las declaraciones de esta mujer. Él quizás ya tenía en su mente toda la táctica, ¿verdad? Hablar con una mujer, esta mujer se iba a ir a la ciudad, a hablar con los hombres, ¿verdad? Con los ciudadanos de allí, ¿verdad? Declararles lo que había hablado con Cristo, despertar en ellos quizás una curiosidad de que ellos mismos puedan ver, buscar
hablar con Cristo y sacar sus propias conclusiones de que si era el Mesías o no, ¿verdad? Y Cristo quería aprovechar esa oportunidad para que ellos también pudiesen recibir el Evangelio, ¿verdad? Ellos también pudiesen ser salvos, para que el que siembra goce juntamente con la siega. Siguiendo con la misma ilustración, el Señor describe la variedad de las distintas etapas: los que labraron, el que siembra y el que siega. Son distintas etapas. Quizás podemos identificar a los labradores como los profetas del Antiguo Testamento, que llevaron a cabo una labor preliminar de despertar conciencias, de aguantar en días malos, de predicar las palabras en oídos sordos. Esta fue una tarea ingrata y muy dura, pero sin ella no se podría llevar a cabo la siembra y la siega. Los que labraron, ¿verdad? Quizás todas aquellas personas que han leído la Biblia completa se van a poder entonces imaginar quizás todos los periodos también en el que el pueblo de Israel pasó, ¿verdad? Su ida a Babilonia, el exilio en Siria y muchos otros acontecimientos, ¿verdad? La época de Isaías, la época de Daniel, cómo fue la época de Jeremías, cómo era el pueblo, ¿verdad? Eran pueblos rebeldes que hacían las cosas a su modo y a su manera, ¿verdad? Y estos entonces fueron los labradores, estos profetas del Antiguo Testamento. Ellos despertaron conciencias, aguantaron días malos, predicar la palabra a oídos sordos, gritar, ¿verdad?, por las calles: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios. Pero quizás 1 de 1000, ¿verdad?, escuchaba eso. Luego tiene lugar la siembra. En ella aparentemente se pierde el grano que se echa en el campo, pero es una labor igualmente necesaria si se quiere ver el fruto. Por último llega la siega, cuando se recoge el fruto para vida eterna, y esto compensa todos los esfuerzos anteriores. Ahora bien, aunque hay varias etapas que subrayan la unidad del proceso total, de tal manera que no solo reciben recompensa los que siegan, sino el que siembra goza juntamente con el que siega. Por otro lado, tal como el Señor lo expuso, se apunta a otro principio importante, que es el de la colaboración. Unos preparan el terreno, otros sembraron y finalmente otros segaron. Cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer en la obra de Cristo. No competimos, sino que debemos colaborar y trabajar unidos. Por todo esto, si alguno es infiel, la obra sufrirá pérdida, porque nadie tiene exactamente las mismas oportunidades y dones que otro. Esto es muy importante. Debemos de siempre entender que esto no es una carrera de quién es más espiritual o quién ha logrado más discípulos o quién ha tenido más mérito dentro del Evangelio, ¿verdad? O dentro de las iglesias mismas, ¿verdad? Quién de las iglesias es más grande, quién de las iglesias tiene el grupo de alabanza más grande o quién tiene más miembros, ¿verdad? No es una competencia, es más bien una colaboración para poder llegar a todas aquellas personas que aún entonces no han escuchado de Cristo. Dice, uno entonces preparan el terreno, otros siembran y finalmente otros siegan. Eso es lo que sucede. Quizás nosotros mismos, si es que analizamos nuestras vidas, las personas que nos han presentado el Evangelio son distintas a aquellas personas que estuvieron en nuestro proceso de crecimiento. Y ahora entonces en nuestro proceso entonces de madurez ya son otras personas también. No es la misma persona. Entonces es una colaboración. Pero si, como nosotros vemos hoy en día, ¿verdad?, la obra sufre mucha pérdida. ¿Por qué? Porque la gente es infiel, ¿verdad? Los cristianos no hacen lo que deberían de hacer. Compiten. Vemos entonces que eso es muy común, ¿verdad? Tratan de aparentar quizás superficialmente, pero por dentro entonces ya se va enfriando, por dentro ya no busca, por dentro ya no ora, ¿verdad? Entonces la obra va sufriendo pérdidas. Nosotros siempre tenemos que analizar entonces si estamos cumpliendo la labor que debemos de cumplir. Y segundo punto, entonces, si nos estamos deleitando en eso o nos está haciendo una carga.
Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. El Señor había sembrado la palabra en la mujer samaritana y ahora los apóstoles se tenían que preparar ahora a recoger el fruto de una multitud de samaritanos que llegaron a creer en el Señor por medio del testimonio de ella. Y no solo esto, sino que probablemente también podemos establecer una conexión entre este incidente y la obra que Felipe el evangelista llevó a cabo entre los samaritanos algunos años después y que encontramos relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está en Hechos 8, 5 al 8, podemos buscar. Hechos 8, 5 al 8, si es que alguien lo encuentra entonces. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hasta el 8. Había gran gozo en aquella ciudad. Vemos entonces que la obra entonces que Cristo hizo en Samaria, entonces en ese tiempo, siguió entonces a través del tiempo también. Felipe siguió con esa obra y quizás otros también después de él, ¿verdad? Dice, ¿cuán amplio radio de acción puede ser alcanzado por un pequeño fuego? ¿Quién era el pequeño fuego que encendió entonces todo y alcanzó a toda esa gente de allí? Era entonces el testimonio de una mujer samaritana, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que la obra entre los samaritanos tuvo una amplia proyección, pero no olvidemos que Dios usó para su comienzo a una mujer inmoral y seguramente despreciada por sus propios conciudadanos. De esta manera, vemos una vez más que Dios se complace en usar instrumentos débiles para llevar a cabo su obra. Con frecuencia, muchos de nosotros somos tentados a pensar que para comenzar una gran obra es necesario hacer un importante despliegue de medios en periódicos, televisión, actos públicos sofisticados, invitación a las personalidades de la ciudad. Pero Jesús buscó una conversación personal con alguien insignificante sin relevancia social. Y este fue precisamente el comienzo de un gran avivamiento espiritual entre los samaritanos. ¿Cuánto tenemos que aprender de todo esto? Entonces, la conversación que tuvo Jesús con esta mujer samaritana, fue lo que impactó a toda esa ciudad. Utilizó la vida de una mujer inmoral, ¿verdad? Una mujer que vivía escondida, una mujer que vivía entonces quizás marginada por los ciudadanos de allí, acusada de muchas cosas. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. Ellos mismos se convencieron entonces después de que Jesús era el Mesías. No cabe duda de que el testimonio de la mujer resultó muy impactante a todas las personas que le conocían en su ciudad. Un cambio tan radical tuvo que llamarles necesariamente la atención y aún más la fuerza, el entusiasmo y la convicción con que hablaba de Jesús. Esta fue la primera razón por la que los samaritanos creyeron en Jesús y normalmente siempre es así. Llegamos a Jesús porque alguien nos habló de Él. Pero una vez que se produjo el primer encuentro entre Jesús y los samaritanos, ellos debieron comprobar inmediatamente que había algo especial en Él, de tal manera que contra todo pronóstico le rogaron que se quedase con ellos, algo a lo que el Señor accedió. Esto era algo insólito, pues como ya hemos visto al comienzo del capítulo, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Nosotros ya hemos estudiado eso anteriormente también detalladamente desde que entonces, analizando mismo el Antiguo Testamento, desde dónde entonces empieza a surgir esta enemistad entre ellos. Ellos no se trataban entre sí. Judíos entonces utilizaban la palabra samaritano para simbolizar entonces una maldición hacia sus mismos conciudadanos, ¿verdad? O alguien marginado. Para describirle a ellos utilizaban eso, ¿verdad? Fue entonces cuando ellos pudieron conocer personalmente a Jesús y en su propio análisis llegaron a la conclusión de que Él era el Salvador del mundo
el Cristo, y quisieron dejar claro que aunque inicialmente se habían acercado a Él por el testimonio de la mujer, finalmente llegaron a creer porque ellos mismos habían oído a Jesús personalmente. Y cada hombre debe llegar también a su propio encuentro personal con Él. Nuestra fe no puede estar puesta en lo que los otros no han dicho de Él, sino en la palabra de Él. Al final del pasaje, todos los samaritanos estaban de acuerdo de que Jesús era el Salvador del mundo. Este también fue un paso muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta las rivalidades religiosas que había entre judíos y samaritanos. Ellos llegaron a entender y aceptar que Jesús no era un Mesías exclusivamente para los judíos, sino del mundo entero. Qué gran fruto tuvo un breve ministerio del Señor entre los samaritanos. Ahora entendemos por qué le era necesario pasar por Samaria. Al principio, entonces, el capítulo 4, Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, porque ella tenía en mente todo ese suceso que iba a acontecer. Utilizó entonces a alguien insignificante, una pequeña conversación que quizás no sabemos cuánto habrá durado, ¿verdad? Pero muy poco es lo que se plasma dentro de la Escritura. Pero esa conversación que tuvo esa mujer entonces tuvo un gran impacto en toda su sociedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en día. Como estaba diciendo también acá el material, no tenemos que esperar que hacer entonces una obra despampanante, ¿verdad? Traer personalidades, periódicos o en radio publicar. Alguna vez entonces una conversación personal con alguien y que él mismo se acerque o ella, ¿verdad? Misma se acerque a Cristo y pueda tener ese encuentro personal con Jesús y pueda ver por sí mismo que Él es el Salvador. Y la declaración que hace estos samaritanos al final es muy importante. Dice, Él es el Salvador del mundo. No solamente era el Salvador de los judíos, era el Salvador del mundo. Lo que iba a suceder luego, ¿verdad? En su resurrección, Él entonces oficialmente fue el Salvador del mundo. De gentiles, de judíos, de samaritanos, de muchas otras personas que estaban excluidos entonces de la presencia de Dios. Él fue el Salvador de todas esas personas y nos alcanzó a nosotros, ¿verdad? Los gentiles. Y eso es todo entonces lo que relata en este pasaje de la mujer samaritana, que nos deja mucha enseñanza. Primeramente entonces cuestionarnos muchas cosas. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Es en espíritu y en verdad? ¿Estamos bebiendo de la fuente que Dios nos da o estamos bebiendo de la fuente que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Como decía el Antiguo Testamento, los profetas, cisternas rotas. ¿No estamos alimentando de cisternas rotas o estamos buscando la fuente de vida? ¿Verdad? No estamos deleitando nosotros en la obra de Cristo, es nuestro deleite, es nuestra pasión. Eso nos llena, nos satisface o sigue siendo una carga para nosotros. ¿Y qué estamos haciendo para evangelizar a otras personas? ¿Verdad? ¿Estamos esperando aún el momento correcto con los brazos cruzados? ¿O también estamos utilizando quizás de tiempo a destiempo, entonces diciendo o exponiendo, ¿verdad?, el Evangelio? Y esas preguntas entonces son para autoanálisis, para que cada uno entonces pueda orar al Padre y poder decirle entonces, Señor, que tengo que cambiar yo en mi vida, ¿verdad? Y analizarse con Dios mismo, qué estoy haciendo para tu obra, qué yo estoy haciendo que tengo que mejorar, que no estoy haciendo, ¿verdad? Y eso es todo. Que Dios los bendiga.